El caso de Josh Phillips es uno de los crímenes más impactantes de Estados Unidos de la época de los 90. Una niña de 8 años desaparecida, una comunidad completa movilizada en su búsqueda y un hallazgo tan macabro que dejó cicatrices permanentes en quienes los vivieron. Hoy hablaremos sobre la historia completa de Mary Clifton y Josh Phillips, un caso que nos deja con preguntas aterradoras de cómo es que funciona la mente humana y las consecuencias de nuestras acciones. Marilyn Ray Clifton nació el 17 de junio de 1990 en Jackson, Florida. Ella era hija de Steve y Sheila Clifton y había vivido toda su vida en el mismo vecindario. No hay muchos detalles sobre Mary porque era muy pequeña, solo que le gustaba mucho tocar el piano y salir a jugar con sus amigos del vecindario. Mary solía jugar con Josh. Pese a la notable diferencia de edad entre ambos amigos, teniendo 8 años Mary y Josh 14, la relación de amistad no parecía inusual ante nadie. En el vecindario sabían que eran amigos de juego de béisbol. En ese momento, Josh era percibido como un joven tranquilo y reservado. Sin embargo, la realidad detrás de su vida cotidiana escondía una oscuridad que nadie en el vecindario imaginaba. ¿Y quién era Josh Phillips? Joshua Earl Patrick Phillips nació el 17 de marzo de 1984 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Creció junto a sus padres Melissa y Steve Phillips, quienes eran especialistas en informática, y sus dos medios hermanos mayores, Daniel y Benji. Daniel le llevaba 11 años y ambos compartían intereses musicales, asistían juntos a conciertos y veían películas del cine. Sin embargo, antes de que Josh llegara a la adolescencia, su padre decidió que la familia se mudara a Jacksonville, Florida. Por lo tanto, se fue con su esposa y su hijo menor Josh, dejando a los hermanos mayores en Pensilvania. Para ese punto, Josh Phillips quedó completamente aislado con sus padres, lejos de sus hermanos. Se dice que su padre, Steve Phillips, era estricto y violento, y su carácter se deterioró aún más debido a su adicción al alcohol. Steve tenía reglas estrictas en el hogar y no permitía que su hijo recibiera visitas en su ausencia, especialmente de niñas. Josh comenzó a desarrollar un creciente temor hacia él. Él tenía pocos amigos ya que no era tan bueno relacionándose con las personas. A menudo jugaba al béisbol y solía pasear a su perro por el vecindario. Sin embargo, los vecinos lo describían como un adolescente demasiado retraído y distante. Nadie sabía que en las largas horas que pasaba solo en casa, consumía películas para adultos. En una entrevista, Josh mencionó que su padre, Steve Phillips, tenía un carácter violento y recordó un incidente en el que lo vio golpear una pared con el puño. Fue durante esa etapa que Josh comenzó una amistad con Mary Clifton, su pequeña vecina de enfrente. El 13 de noviembre de 1998, alrededor de las 5 de la tarde, Mary Clifton salió a jugar y cruzó la calle para tocar la puerta de la casa de los Phillips. Josh Phillips, de 14 años, la recibió. Mary lo conocía desde hacía mucho tiempo y le pidió jugar al béisbol. Aunque en ese momento Josh sabía que su padre le había prohibido recibir visitas en su ausencia, aceptó jugar con ella y la hizo pasar hasta el patio. Desde ese instante, Mary desapareció. El vecindario de Jacksonville, Florida, donde había crecido, nunca imaginó lo que estaba sucediendo detrás de esas puertas. A las 6:30, Sheila Clifton, la madre de Mary, salió a buscarla. La cena estaba servida y, como cualquier otra noche, esperaba que su hija menor regresara a casa para comer con la familia. Sin embargo, Mary no estaba a la vista. Sheila cruzó la calle y comenzó a tocar las puertas de los vecinos, incluyendo la casa de los Phillips. Josh la atendió, y aunque le aseguró que no sabía nada sobre Maddie, le explicó que no hubiera podido dejarla pasar porque su padre le prohibía permitir la entrada de visitas en su ausencia. Para ese punto, Sheila estaba profundamente preocupada. Una hora después, ya demasiado alarmada, llamó al 911 para reportar la desaparición de su hija. Informó que Maddie había salido a jugar con unas pelotas de béisbol y que, inexplicablemente, no había regresado. Este fue el inicio de un caso que conmocionaría no solo a Jacksonville,
sino a todo el país. Al terminar la llamada al 911, le informaron que la policía estaría pronto en su hogar para comenzar con la búsqueda de Maddie. El primer sospechoso en el caso fue Larry Grisham, de 45 años, un vecino con antecedentes de agresión íntima, quien había sido arrestado en 2 ocasiones en el pasado. Sin embargo, había quedado en libertad porque las denuncias en su contra fueron retiradas. Cuando se le preguntó sobre Maddie, en ese momento falló en el detector de mentiras, lo que despertó aún más sospechas sobre su posible participación. Era alguien que, a primera vista, parecía encajar en el perfil de un perpetrador. Sin embargo, para ese punto, su coartada fue muy sólida y comprobada, lo que lo descartó como sospechoso. Pero Larry aportó información muy importante sobre Josh. Dijo que Mary le había contado que Josh había sido sorprendido en la casa de los Clifton, al otro lado de la calle, entrando a la habitación de su hermana Jessie, de 11 años, hace aproximadamente un mes. Parece que había tomado artículos personales de Jessie, lo que hizo pensar que había cierta obsesión por su parte con la hermana de Maddie. La búsqueda de Maddie involucró a la policía, el FBI y más de 400 voluntarios, incluidos los vecinos, entre ellos Josh Phillips. Conforme fueron pasando las horas y más tarde los días sin encontrar rastro alguno de Maddie, las autoridades intensificaron sus esfuerzos. Por lo tanto, se ofreció inicialmente una recompensa de $50,000, que rápidamente se duplicó a $100,000 en un intento desesperado por obtener información. También se distribuyeron folletos con el rostro de Maddie. Sin embargo, el desenlace fue completamente inesperado y trágico. La verdad salió a la luz de manera abrupta, revelando que Maddie nunca se escapó ni se encontraba lejos del vecindario, sino todo lo contrario, siempre estuvo demasiado cerca. Melissa Phillips, madre de Josh, comenzó a notar cambios en su hijo conforme pasaban los días respecto a la desaparición de Maddie Clifton. Josh estaba demasiado callado y su humor era más irritable que de costumbre. Melissa supuso que su comportamiento era una reacción emocional al impacto que había causado la desaparición de su pequeña vecina Mary. Sin embargo, en ese momento nunca imaginó que detrás de ese silencio se ocultaba una verdad muy oscura. El 10 de noviembre de 1998, cuando ya habían transcurrido 7 días desde la desaparición de Mary, Melissa Phillips decidió limpiar la habitación de su hijo Josh, algo que hacía con frecuencia. Sin embargo, en ese momento notó algo demasiado extraño. Había un pequeño charco de agua en el piso, cerca de la cama de Josh. Pensó que el colchón de agua tenía una fuga, por lo tanto, decidió revisarlo más detenidamente. Mientras intentaba identificar la causa del problema, Melissa observó que la base de la cama estaba rota y sostenida con cinta adhesiva. Al mover el colchón para ver mejor, quedó profundamente paralizada. Lo que encontró fue un pequeño pie descubierto con una media blanca. En medio del shock y el empezar a hilar la desaparición de Maddie con lo que acababa de ver, Melissa salió corriendo de la habitación y buscó desesperadamente a los policías que estaban en el lugar para informarles sobre lo que se escondía en la habitación de su hijo. Les dijo dónde estaba el cuarto de su hijo desde el exterior de su casa porque, según explicó más tarde, en ese momento no pudo volver a entrar de lo impactada que estaba. Bajo el colchón de agua de Josh Phillips se encontraba el cuerpo sin vida de Maddie Clifton, la niña a quien el vecindario entero había buscado con tanto esfuerzo durante una semana. Este hallazgo devastador no solo cambió para siempre la vida de la familia Clifton, sino que también dejó al vecindario profundamente consternado por la tragedia que se ocultaba tan cerca de ellos. Sorprendentemente, en los días previos al hallazgo, los policías habían registrado la casa de Josh Phillips, incluida su habitación. Aunque percibieron un olor extraño en ese momento, lo atribuyeron al aroma de los pájaros que Josh tenía en su desordenada habitación. Sin embargo, esta vez regresaron con información precisa proporcionada por Melissa, su madre, quien afirmó haber visto un pequeño calcetín bajo el colchón de su hijo. La escena en la habitación de Josh reveló detalles profundamente inquietantes.
En la mesa del cuarto había demasiados ambientadores y aromatizantes, lo que claramente mostraba su intento de cubrir el hedor del cuerpo en descomposición de Mary Clifton. Entre esos aerosoles se encontraba un folleto que hablaba sobre la desaparición de Mary. Durante la inspección, los agentes también encontraron un bate de béisbol escondido detrás de un mueble y unos zapatos de Josh salpicados de sangre, además de una fotografía de la hermana mayor de Mary, Jessie, que presuntamente habría robado de la casa de los Clifton. Bajo el colchón de agua, en la estructura de la cama, se encontraba el cuerpo de Mary, quien no tenía ropa de la cintura para abajo y solo llevaba puestas unas medias blancas. Muy cerca del cadáver estaba su short y su ropa interior. Ese terrible descubrimiento desató una conmoción en todo el vecindario. Esa misma tarde, Josh Phillips fue arrestado en plena clase mientras estaba en el colegio. La noticia corrió con tanta rapidez que para ese punto numerosos padres se habían reunido en las puertas del colegio, llorando y abrazando profundamente a sus hijos. Después de que la policía descubriera el cuerpo de Maddie, llegó el sheriff Nat Glover, quien confirmó toda la escena del crimen y obtuvo la declaración preliminar de Josh Phillips. El sheriff, quien se veía bastante afectado, dio una conferencia de prensa donde pudo dar la noticia oficial del fallecimiento de Mary Clifton, así como algunos detalles sobre cómo estaba armando la secuencia de los hechos. El sheriff Glover expresó que se sentía profundamente afectado después de encontrar el cuerpo de Maddie. Si bien dijo que no sería gráfico en su relato con los reporteros, sí mencionó que fue muy fuerte para él presenciar el olor y la descomposición en la que se encontraba la víctima, y que no importaba cuánto tiempo estuviera trabajando como policía, nunca había visto un caso tan terrible como este, y que esas escenas se quedarían marcadas en su mente de por vida. Pocas horas después de ser detenido, Josh confesó el asesinato. La autopsia del cuerpo de Maddie fue devastadora. Determinó que había sufrido numerosos traumatismos. Había sido golpeada con un bate de béisbol, estrangulada violentamente con un cable de teléfono, apuñalada 7 veces y finalmente degollada. Al día siguiente de este terrible hallazgo, unas 1,400 personas se congregaron en la iglesia local ubicada en el Boulevard San José, donde Mary había hecho su primera comunión. El ataúd blanco de Mary fue colocado al frente del altar, mientras el vecindario permanecía en estado de shock y la familia destrozada por la tragedia. Estos vecinos estaban profundamente devastados con la noticia. Ellos solían dejar a sus hijos salir a jugar sin ningún pendiente de que algo malo pasara, por lo bien que se conocían entre ellos, y todos los años de convivencia juntos. Eran muy unidos. Y esta noticia fue completamente devastadora para todos, ya que nadie imaginaba que algo así podría ocurrir, y menos que el culpable fuera uno de sus propios vecinos de tan solo 14 años. Ahora vamos a hablar de la versión de los hechos según Josh Phillips. Al ser arrestado, Josh Phillips dio su versión de los hechos de aquel martes con Maddie. Durante el interrogatorio, relató que Mary había llegado a su casa para invitarlo a jugar al béisbol como solía hacerlo. Él aceptó y la dejó entrar. Según dijo, mientras lanzaban la pelota, accidentalmente golpeó a Mary con fuerza en un ojo, lo que provocó que comenzara a llorar y a sangrar. En ese momento, Josh aseguró que entró en pánico debido a que su padre, conocido por ser estricto, estaba por llegar, y él no tenía permiso para recibir visitas, y mucho menos de niñas. Temiendo profundamente la reacción de su padre, Josh afirmó haber arrastrado a Mary dentro de la casa desde el patio para que no se escuchara el llanto. Mencionó que durante ese trayecto la ropa de la parte inferior de su cuerpo se le había salido. Josh continuó narrando que al llegar a su habitación, Mary siguió gritando, lo cual lo puso demasiado nervioso y comenzó a estresarse, sin saber qué hacer. Entonces tomó un bate de béisbol y la golpeó con fuerza en la cabeza 3 veces, tratando de que se callara. Sin embargo, esto no fue suficiente para silenciarla. En ese punto, afirmó que decidió usar el cable de teléfono para estrangularla, lo que según él tomó unos 15 minutos.
Cuando creyó que Maddie finalmente había dejado de hacer ruido, movió el colchón de agua de su cama y escondió su cuerpo dentro de la estructura de la base y la selló con cinta para que se mantuviera cerrada. Poco después llegó Steve Phillips, su padre. Josh salió de su cuarto, se encontró con él y manteniendo una aparente calma conversó con él como si nada hubiera pasado y de alguna manera lo entretuvo platicando para que no sospechara nada. Cuando su padre se fue a descansar, Josh regresó a su habitación y se sorprendió al escuchar con horror que Maddie seguía gimiendo bajo el colchón. La presión se incrementó porque su padre ya estaba en casa. El miedo lo impulsó a sacar a Maddie nuevamente del colchón y con un pequeño cuchillo la apuñaló en el pecho 9 veces y 2 más en el cuello. Josh mencionó que estaba horrorizado porque su padre se pudiera enterar de que había dejado entrar a Maddie y actuó de esa manera impulsivamente para silenciar a la pequeña. Después de esto, limpió y ordenó el cuarto, encintó la base rota de la cama nuevamente y ocultó el cuerpo bajo el pesado colchón de agua. Para ese punto, salió y formó parte de los vecinos que buscaban desesperadamente a Maddie junto con la familia Clifton. Después de esta versión de Josh Phillips dio lugar al juicio. El juicio contra Josh Phillips comenzó el 6 de julio de 1999 y tuvo una duración de 2 días. Josh Phillips fue juzgado como adulto por la fatalidad del crimen cometido y cabe destacar que durante el proceso del juicio no habló en una sola ocasión. Se mantuvo en silencio todo el tiempo. Su abogado tampoco presentó testigos, argumentando que la confesión detallada de Josh ya era evidencia suficiente para probar la razón por la que había cometido el crimen. Según esto, el miedo profundo que sentía por su padre. Según la fiscalía, no había pruebas suficientes físicas que respaldaran realmente la historia de que Maddie había sido golpeada en el ojo con una pelota de béisbol, ya que no se encontró ningún tipo de hematoma en su cara, en la parte del ojo. Por lo tanto, las inconsistencias se acumularon. No se encontró sangre de Maddie fuera de la casa, y el cuerpo y la ropa de la víctima no presentaban rastros de tierra o suciedad, algo que habría sido lógico si, como afirmó Josh, la hubiera arrastrado por la casa desde el patio. Además, aunque la autopsia no reveló evidencia de agresión íntima, las dudas persistieron. Por la descomposición que tenía el cuerpo de Maddie, se vuelve más difícil poder determinar si hubo o no este tipo de agresión. Ahora, si no había sido arrastrada, ¿cómo era que su ropa de la parte inferior no estaba puesta en Maddie? Muchos, incluyendo los fiscales, creyeron que Josh había quitado la ropa de Maddie por razones malintencionadas. Se pudo comprobar por el historial de su computadora que Josh había estado viendo material para adultos donde sugerían la presencia de menores involucradas en los videos vistos por el joven. Según el fiscal, Maddie había entrado al cuarto de Josh sin heridas ni señales de que hubiera ocurrido un accidente como el que él describió. Un neurólogo contratado por la defensa intentó justificar las acciones de Josh al afirmar que tenía lesiones bilaterales en el lóbulo frontal, lo que habría afectado su capacidad para razonar adecuadamente durante un supuesto ataque de pánico causado por el temor hacia su padre. Sin embargo, la familia de Maddie tenía una perspectiva totalmente opuesta. Sheila Clifton, la madre de Maddie, afirmó que estaba profundamente convencida de que Josh estaba en un estado de excitación cuando asesinó a su hija. Aseguró que esto era evidente debido al tipo de contenido que Josh solía consumir. Sheila agregó que si él no hubiera tenido acceso a ese tipo de material, tal vez Maddie seguiría viva. Luego surgió algo increíblemente indignante cuando Steve Phillips, padre de Josh Phillips, insinuó que parte de la responsabilidad del crimen recaía en la propia víctima. Dijo: si ella no hubiera tocado la puerta de nuestra casa, nada de esto habría ocurrido. Por lo tanto, estas palabras desataron la indignación de todos los presentes, ya que sugerir que una niña de 8 años era culpable de su propio asesinato por simplemente visitar a un vecino era absurdo e insensible. Por su parte, Melissa Phillips, madre de Josh,
intentó explicar por qué no se habían dado cuenta antes de que el cuerpo de Maddie estaba escondido en su casa. Declaró: "No había nada fuera del ordinario. Esa noche volví de trabajar y no noté nada extraño en mi hogar". Sin embargo, esta afirmación no fue suficiente para calmar la conmoción causada por el hecho de que el cuerpo de Maddie había permanecido ahí durante 7 días sin ser detectado, mismos días que Josh Phillips durmió en esa misma habitación. Durante las audiencias surgieron más detalles perturbadores sobre Josh. Se reveló que estaba obsesionado con Jessica Clifton, la hermana mayor de Maddie, que en ese momento tenía 11 años, de quien se había encontrado la fotografía en su cuarto previamente. También se descubrió que tenía en su habitación libros relacionados con la adoración al diablo y la brujería. Sin embargo, nada de esto había sido detectado antes, ni siquiera por su propia familia. A pesar de estas revelaciones, un perito psicológico determinó que Josh no mostraba signos de ansiedad o depresión después de cometer el asesinato. También se expuso que Josh había pasado la media hora previa al crimen navegando en la computadora familiar por páginas para adultos viendo videos inquietantes. El juez Charles Arnold fue extremadamente duro con Josh durante la sentencia. Le dijo directamente: "No te veo como un niño. Tu acto monstruoso te ha convertido en un adulto". El 19 de noviembre de 1998, el jurado emitió su veredicto en tan solo 2 horas. Josh Phillips fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Josh Phillips cumpliría su condena en Cross City Correctional Institution en Florida. La familia Phillips también fue afectada severamente por los actos de su hijo. De una manera muy repentina e inesperada, Steve Phillips, el padre de Josh, murió en un accidente automovilístico en el año 2000. Increíblemente, Sheila Clifton, la madre de Maddie, visitó a Melissa Phillips para mostrarle sus condolencias, demostrando una empatía poco común en medio de su propio sufrimiento. En diciembre del 2004, Melissa Phillips solicitó de nuevo un juicio para su hijo, buscando desesperadamente una segunda oportunidad para él. Jessica Clifton expresó pena por Melissa, describiéndola como una persona amable y dulce que no merecía lo que le ocurrió. Además, la madre de Maddie, Sheila, reflexionó sobre la carga que Melissa tuvo que soportar. Dijo: "Ella encontró a Maddie. No puedo imaginar ese momento. Darse cuenta de lo que su propio hijo había hecho es demasiado para manejar". Las dos mujeres forjaron un vínculo basado en la pérdida. Sheila perdió a su hija y Melissa a su hijo, aunque en circunstancias diferentes. Mientras tanto, en prisión, Josh Phillips intentó darle continuidad a su vida. Completó su educación secundaria a distancia y obtuvo un diploma como asistente jurídico en el 2007. Desde entonces, ha ayudado a varios prisioneros en sus procesos de apelación. Sin embargo, en el año 2008, Josh rechazó la opción de escribir una carta de disculpas a la familia de Maddie. Argumentó que ellos merecían un perdón en persona, pero Sheila Clifton, la madre de Maddie, se negó a reunirse con él. Aseguró que no tenía interés alguno en hablar con el asesino de su hija. Ese mismo año, Josh Phillips admitió no estar seguro de si merecía una segunda oportunidad, pero afirmó desearla profundamente. Dijo: "Puede ser que merezca morir en prisión, pero no puedo verlo de esa manera". También reconoció que intentaba no pensar mucho en el asesinato. "Esa es una de las razones por las que leo mucho, así no tengo que pensar en nada más". En una entrevista, Josh expresó un profundo remordimiento. "Esa pequeña niña no merecía morir. Trato de entender qué infierno pasaba por mi cabeza. Arruiné mi vida y arruiné la de ella. Ella no tuvo la oportunidad de hacer nada y todo fue por mi culpa". Sin embargo, también reveló cómo había aprendido a vivir en prisión. "Puse mi cabeza en un mundo de fantasía donde nada había ocurrido. Ese fue mi mecanismo de defensa mientras fui niño. Nunca tomé la decisión consciente de ignorarlo, simplemente lo hice. Ahora, con toda esta información, persiste la duda del por qué cometió este asesinato. La pregunta sobre qué lo llevó a cometer el crimen ha sido debatida ampliamente.
Algunos expertos consideraron que podría haber sido el resultado del miedo que sentía hacia su violento padre. Esta opinión ha generado bastante empatía mediática hacia Josh, donde lo proponen como otra víctima del caso, y resaltan al que se percibe, según esto, como el verdadero responsable, el padre de Josh, Steve, quien al ser tan violento y alcohólico le generaba un profundo e incontrolable miedo a Josh. Recordando que Josh había sido visto en la casa de los Clifton, precisamente en el cuarto de Jessie, la hermana mayor de Maddie, y que tomó una fotografía de Jessie que luego fue encontrada en el cuarto de Josh, podríamos pensar que la principal víctima de Josh era Jessie, no Maddie, porque incluso Jessie se acercaba un poco más a la edad de Josh, que tenía 11 años en ese momento. Entonces podríamos asumir que Josh ya estaba siguiendo los pasos de Jessie antes que los de Maddie. También recordemos que los policías ya habían interrogado y hablado con Josh, al ser vecino de Maddie, esa misma semana de su desaparición, algo que fue muy cuestionado por la prensa en general hacia el sheriff fue que el policía que entrevistó a Josh lo hizo en su habitación y fue confirmado que el policía se sentó junto con Josh en la cama, que para ese punto ya estaba ahí el cuerpo de Maddie sin vida. Pero el sheriff Nalt Glover dijo que no se dieron cuenta debido a que en la habitación había unas jaulas con pájaros que tenía Josh. Entonces le atribuyeron el mal olor a esto, como lo habíamos explicado previamente. Un dato importante respecto al supuesto miedo descontrolado que Josh tenía hacia su padre hace cuestionarnos cómo es que el joven veía ese tipo de contenido para adultos si su padre era tan estricto. También recordemos que el padre de Josh no le permitía que ingresaran a su casa jóvenes, especialmente niñas. Esto podría ser porque probablemente el padre de Josh sabía que su hijo veía ese tipo de material y de alguna manera estaba consciente del peligro que esto representaba, pero en lugar de tomar medidas como llevar a Josh al psicólogo para entender estas conductas, simplemente le restringía las visitas y no enfrentaba el verdadero problema. En 2018, Josh fue entrevistado por la periodista Susanna Reid para un documental. Durante la conversación, Reid le preguntó directamente por qué había asesinado a Maddie. En ese momento, Josh permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. No lo sé. No creo tener la respuesta. Podría ser que necesitara algún tipo de terapia o algo para descubrir qué es lo que está mal en mí. Por lo tanto, aunque Josh ha mostrado signos de remordimiento y reflexiona sobre su acto, la verdadera razón detrás del asesinato sigue siendo profundamente desconcertante, dejando abiertas más preguntas que respuestas. Sheila y Steve Clifton, padres de Maddie, se divorciaron después de 25 años de matrimonio. El impacto del crimen los dejó profundamente devastados. Mi marido fue demasiado reservado con su dolor. Simplemente tomamos caminos distintos. Los sueños y esperanzas de verla crecer se desvanecieron, y eso fue algo muy difícil de aceptar como madre, confesó Sheila. La pareja ya no podía disfrutar de las cosas que antes los unía. Mientras Steve internalizaba su tristeza, Sheila necesitaba hablarlo y mantener viva la memoria de Maddie. Para ese punto, la vida que conocían había desaparecido por completo. Cuando se separaron, Sheila decidió mudarse a la casa de su madre, ubicada en el mismo barrio, porque no quería seguir viviendo frente a la casa del asesino de su hija. Jessie, por otro lado, se quedó con su padre y mantuvo una buena relación con Melissa Phillips, la madre de Josh. Jessie mencionó que no quiere mudarse a otro lugar. Aseguró que el vivir en la misma casa donde vivió su hermana Maddie le da una especie de calma y siente una conexión con su hermana. Por su parte, Melissa Phillips, la madre de Josh, realiza un viaje de 4 horas de ida y vuelta una vez al mes para visitar a su hijo en prisión. Durante estos encuentros, conversan sobre cómo será la vida cuando Josh salga en libertad, lo que, según ella, les ayuda a mantener la esperanza. Sin embargo, Melissa ha confrontado demasiadas veces a Josh con la misma pregunta. Josh, yo encontré a Maddie. Merezco saber por qué lo hiciste.
Pero a pesar de insistir, nunca obtuvo una respuesta de él. Melissa reconoce que pasó años preguntándose qué había hecho mal como madre para que Josh cometiera un acto tan atroz. Sin embargo, el mismo Josh le ha dicho 1000 veces que ella no tuvo nada que ver con el acto que cometió, que no fue nada que ella como madre hubiera hecho mal. Melissa, como una madre desesperada, considera que la sentencia de cadena perpetua es demasiado severa para alguien tan joven como Josh. Sin embargo, Melissa vive su propio infierno detrás de las acciones de su hijo. Ella comentó: pienso mucho en los Clifton, pienso mucho en Maddie. Voy a cargar con esto hasta el día en que me muera. El hermano mayor de Josh, Daniel, también expresó su dolor por lo sucedido. En una entrevista con First Coast News, comentó: desearía que Josh nunca hubiera dejado Pensilvania. Sé que puedo repetir esto 1.000.000 de veces y que no cambiará nada. Pero nuestro padre lo alejó de mí. Cuando lo llevaron a Florida, se quedó completamente solo. Fue la decisión de mi padre, y no importó cuánto le rogamos que no lo hiciera. Por lo tanto, las consecuencias del crimen de Josh Phillips no solo destrozaron con la vida de Maddie y su familia, sino también con la de su propio entorno familiar, quien no se cansan de pensar qué pudieron cambiar. En el 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que condenar a cadena perpetua a un menor sin posibilidad de libertad condicional era inconstitucional. Por lo tanto, los abogados de Josh Phillips apelaron su sentencia y en noviembre del 2017 se llevó a cabo un nuevo juicio para buscar un veredicto diferente. Melissa Phillips, su madre, abogó por él, afirmando que él quiere hacer algo con su vida y que cree que merece una segunda oportunidad para que pueda salir algún día. Sin embargo, sorprendiendo a muchos, Sheila Clifton, la madre de Maddie, expresó una opinión diferente en una entrevista. Mencionó: yo no lo odio a él, odio lo que hizo. No puedo imaginar lo que es estar toda la vida en prisión. No creo que ningún niño deba pasar por eso. Sin embargo, él debe estar en prisión por lo que hizo. En esta ocasión, Josh Phillips tuvo la oportunidad de dirigirse a la familia Clifton y tomó la palabra antes de escuchar su nueva sentencia, dirigiéndose hacia Jesse y Sheila. Esto es para la familia de Mary Clifton. He querido decir esto durante mucho tiempo y estoy agradecido de que haya llegado esta oportunidad de hacerlo en persona. No pretendo conocer o entender su dolor, ni comprender el vacío que creé en sus vidas. Pero puedo decir esto: entiendo lo que es el dolor. Me he vuelto bastante íntimo con el sufrimiento. Crecer en prisión me ha expuesto a muchas cosas oscuras y he estado en lugares muy oscuros. Muchas veces, durante este camino, estuve cerca de terminar con mi vida, solo para escapar de todo. En esos momentos estaba envuelto en una tormenta de emociones y sentimientos: culpa, desesperación, dolor, impotencia, miedo y vergüenza. Cada vez, de alguna manera, logré salir adelante, principalmente porque no podría soportar someter a mi madre a más trauma. Ella ya ha pasado por suficiente. Hubo momentos en los que estaba enojado con ella porque su amor me impedía terminar con mi dolor. Ahora estoy eternamente agradecido con ella. Estoy eternamente agradecido porque, al crecer, he aprendido el valor de la vida. He aprendido a ver la belleza y la alegría en un mundo lleno de conflictos. Y he experimentado la verdad del amor incondicional. Desearía con todo mi ser haber sabido esto o haberlo entendido cuando tenía 14 años. Si lo hubiera sabido, entonces nada de esto habría sucedido. No tenía idea de lo que significaba la vida, lo que significaba la muerte, ni del sufrimiento tan profundo que podía surgir de un solo acto. No tenía idea de cuánto tiempo podía durar ese sufrimiento. No había vivido lo suficiente para entender realmente lo que implicaba el tiempo o lo que realmente era el sufrimiento. Hice algo horrible. ¿Estoy tan arrepentido? Lamento mucho lo sucedido, incluso ahora, después de todos estos años. Es simplemente inconcebible que todo esto haya ocurrido. Desgarra mi mente saber que les robé una vida tan preciosa, que les robé algo al mundo. Desearía poder quitarles el dolor,
Creo que he podido continuar en la vida y crecer, pero no pasa un solo día sin que piense en lo que me llevó a donde estoy. No solo en prisión, sino en la vida. Rezo todos los días para que puedan vivir sus vidas a pesar del daño que les he causado. Estoy profundamente agradecido por tener una oportunidad de libertad física, pero cualquier alegría que surja en mi corazón se ve inmediatamente atenuada por el conocimiento de que estos procedimientos traen a todos los involucrados una vez más cara a cara con el horror que ocurrió en 1998. Cuando camino por el patio del centro de detención, encadenado, miro al cielo a través del alumbrado y doy gracias a Dios repetidamente por darme esperanza. Mi siguiente respiro siempre es devoto a desearles paz y sanación a todos ustedes. Mis esperanzas, temores y deseos probablemente no signifiquen nada para ustedes, pero ahí están, de todos modos. Que puedan conocer la paz, que estén libres de sufrimiento y que sientan el amor que es el sustento mismo de la vida. Que Dios los bendiga y sane sus heridas lo más posible. Dirigiéndose a la familia de Mari, Josh recordó que no pasa un solo día sin recordar el horror que les causó y la irreparable pérdida que provocó. Lloró en varias ocasiones mientras hablaba, pero algo que llamó la atención es que en ningún momento le pide perdón a Maddie. Realmente él se expresa en su sentir y cómo es que ha cambiado en estos años, así como el impacto que ha tenido en él. Cuando el juez Warren Wallace confirmó la misma sentencia de su primer juicio, Josh no pudo contener las lágrimas. La corte, no obstante, dejó una puerta abierta al futuro. Su condena podría ser revisada y eventualmente modificada al cumplir 25 años de prisión. Por otro lado, Josh Phillips continúa afirmando que no sabe por qué cometió aquel terrible crimen. Y en algunas entrevistas pide que no se le pregunte directamente sobre Maddie. Lo que es cierto es que a estas alturas, muchas personas defienden su liberación, argumentando que es injusto que alguien que era tan joven en el momento del delito deba pasar toda su vida en prisión. Sin embargo, no todos confían en su rehabilitación y buenas intenciones. El caso de Josh Phillips y el terrible desenlace de Mari Clifton es una tragedia que no solo arrebató la vida de una niña inocente, sino que también destruyó 2 familias y marcó para siempre a una comunidad. El debate sobre la justicia para menores se entrelaza con la necesidad de detectar señales tempranas de problemas emocionales en jóvenes y de crear entornos saludables que fomenten el diálogo y la empatía. También plantea preguntas sobre el impacto de contenidos inapropiados en la formación moral de los adolescentes. En última instancia, este caso nos recuerda la importancia de prevenir tragedias similares mediante apoyo emocional, educación y un enfoque en la protección tanto de las víctimas como de los jóvenes en riesgo. Es una historia profundamente trágica y que nos invita a preguntarnos qué podemos hacer como sociedad para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Me gustaría saber qué es lo que piensas de este caso. No olvides dejarme tu comentario, suscribirte y nos vemos en el próximo video.